Hola, soy Astrid Perellón. Bienvenidos a un segmento especial porque ustedes lo pidieron, problemas de pareja sobre decisiones al educar en casa. O incluso las mismas decisiones de la escuela también pueden provocar problemas de pareja y hoy estaremos abordando eso, además de tener para ustedes una invitada sorpresa. Pero primero, si has escuchado y visto mis contenidos o incluso si te has entrenado conmigo, habrás descubierto que el cerebro tiene herramientas desde que nace para la supervivencia. Y los adultos en el entorno, los que más frecuente el niño, son los que pueden potenciar esas herramientas o inhibirlas. Es en este momento cuando algunas mamás se nos dispara la alerta porque nos damos cuenta que por mucho tiempo que pasen con nosotros, pasan más tiempo en la escuela. Y entonces nos empieza a inquietar qué tipo de adultos serán por las cosas valiosas o poco valiosas de las cuales rodeamos a nuestros hijos. Esa es la inquietud que nos hace llevar a creer que podríamos educarlos en casa o que nos lleva a tener discusiones con nuestra pareja sobre el futuro del niño. Y a veces desde que es bebé puede pasar esto o incluso desde el embarazo. Pero vámonos por partes. Primero quiero que sepas que llevo 20 años dedicándome a entrenar emocionalmente a las personas, primero diseñando contenidos en forma de cuentos y posteriormente en entrenamientos concretos como los que has visto en mi muro. Pero algo que tal vez no sabes sobre mí es que mis papás idearon un modelo educativo al que ahora yo llamo niñoscopio. Y este modelo educativo surgió a partir de que mi mamá me educaba en casa antes de entrar al preescolar, usando distintas estrategias hasta que encontró cómo perfeccionarlas y convertirlo en una estrategia propia. Es entonces cuando me metieron en una escuela regular y se dio cuenta que no bastaba. ¿Por qué eso? Porque todo niño es potencialmente capaz y talentoso, pero es el sistema del que se rodea, y no necesariamente me refiero al sistema educativo, me refiero a los adultos que lo rodean, los que influyen en que ese talento se potencie o se inhiba. Y es por eso que mis papás me sacaron de la escuela convencional y dado que no concebían la posibilidad de educarme en casa, se fueron más allá, usando su mente empresarial y científica como ingenieros químicos que eran, para poner una escuela en donde pudieran aplicar esa estrategia. Así que puedo decirte que soy una forma muy extraña de niña educada en casa, porque lo que hicieron mis papás fue ampliar mi casa y convertirla en una escuela en donde podía rodearme de otros cuyos papás también tenían las mismas inquietudes. Llega el momento entonces de platicarte a quién tenemos hoy. Ella es Marta Rebolledo, ella es escritora, correctora de estilo freelance, es esposa, madre y lleva 4 años educando en casa a su hijo. Puedes ahora también ver en la descripción de este video el grupo que tienen en Facebook sobre los aspectos legales de educar en casa, algo que puede aliviar inquietudes de cualquier persona. Sea que ya hayas empezado o no con el homeschooling, te va a encantar participar en este grupo. Bueno, pues primero, ella es Marta. Bienvenida, Marta, y quisiera que nos contaras un poco sobre qué fueron tus propias inquietudes para lanzarte a educar en casa. Hola Astrid, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que ha sido mi trayectoria como madre que educa en casa. Soy mamá de un hijo, o sea, solamente tengo un hijo, lo cual a veces causa algunas cejas levantadas porque pues al no tener hermanos, muchas personas consideran que no tienen con quién convivir, pero bueno, no es así. Hay muchas formas de llevar la educación en casa con un hijo, con 2, con 3. La ventaja de este modelo es que es muy flexible. Ahora, tú me preguntas sobre mis inquietudes para educar en casa. Mira, al principio yo fui una mamá muy tradicional y al principio mi hijo fue educado en escuela, estuvo todo preescolar y estuvo primero de primaria en la escuela, ¿sí? Lo que nos da la pauta para comenzar a educar en casa no es en sí la inquietud de hacerlo, sino una serie de circunstancias que se presentan durante su estancia en la primaria, en el primer año de primaria.
puesto que hay dos factores muy grandes que suceden en esa época. El más importante y el que más pesó para tomar la decisión de educar en casa fue el acoso escolar que sufrió mi hijo a manos de dos compañeritos. Fue algo muy, muy intenso, muy fuerte. Lo llevó a él a recibir tratamiento médico por el nivel de estrés que generaba. Imagínense un niño de 5 años, 8 meses, con un nivel de estrés propio de una persona de 40 años. Entonces, eso no es sano desde ningún punto de vista, ¿no? Y a pesar de mis esfuerzos y a pesar de lo que intenté dialogar con la escuela, porque la situación se reportó con la maestra de grupo, con la directora de la escuela, con el dueño de la escuela, con la SEP. A pesar de todo lo que hice para mejorar esa situación, no funcionó. Lo reporté incluso con los padres de familia, ¿no? O sea, con el grupo de padres de familia. Y bueno, al parecer la gente considera que el acoso escolar es cosa de niños y que la violencia escolar es algo que no existe. No es que no me creyeran los padres, es que no lo vieron grave. No vieron grave que dos niños hostigaran a otro, ¿no? Eso es algo normal. Como para mí eso no es normal, la violencia jamás será normal. Esa fue una de las razones más fuertes para comenzar a educar en casa. La segunda razón, no tan fuerte, pero también importante, es que mi hijo no se adaptaba a la escuela. No porque no le gustara, él le encantaba ir, le encantaba jugar, le caía bien su maestra, la quería mucho. El problema es que mi hijo aprende muy rápido, o sea, tiene un ritmo de aprendizaje rapidísimo. A él le explico un concepto, se tarda de 5 a 10 minutos en digerirlo y el rato ya lo está aplicando. No tiene problema para eso y es sobre todo especialmente bueno en matemáticas. Entonces, en primero primaria, él entró sabiendo leer, escribir, sumar, restar, porque su kinder, que era bilingüe, lo habían preparado muy bien a nivel académico. Pero tenía muchas fallas en niveles socioemocionales, sus habilidades sociales y sus habilidades de autorregulación de las emociones no estaban muy bien desarrolladas, porque cometí el error de inscribirlo en un kinder en donde se priva el aspecto cognitivo en detrimento de otros aspectos del desarrollo. Entonces, cuando ingresa a la primaria, pues sigue siendo muy rápido en aprender y se topa con el problema de que sus compañeros no son igual de rápidos. Entonces, obviamente, la maestra tiene que ir al ritmo del resto del grupo. O sea, esa es una de las situaciones en la enseñanza escolarizada, que normalmente se tiene que respetar el ritmo de la mayoría. No de uno o de dos, sino de la mayoría. Y eso que era un grupo chiquito, eran grupos de 10 personas, de 10 alumnos. Entonces, Sacha, mi hijo, comienza a presentar muchas inquietudes. Era un niño que todo el tiempo estaba haciendo preguntas y eso metía en líos a la maestra porque luego no sabía qué responder. Era un niño que cuando terminaba de hacer lo que tenía que hacer se ponía a platicar y distraía a sus compañeros. O que a veces estaba así como mirando el espacio y la maestra por allá explicando y la maestra lo veía distraído y lo quería agarrar en curva y le preguntaba, Sacha, ¿qué estoy diciendo? Y Sacha le contestaba y le decía, acaba de decir esto y se hace así, 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 así. O sea, aparentemente estaba distraído, pero no, es simple y sencillamente que su atención la podía concentrar de diferentes maneras. Entonces, a raíz de esto me lo comienzan a catalogar como un niño problemático. Me dice la maestra que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, algo que les digo a los papás no lo puede diagnosticar un maestro, tiene que ser un psicólogo. Me dice que hay que atenderlo, que tal vez sería conveniente medicarlo, entre una serie de factores, ¿no? Eso sumado al acoso que vivió, me llevó a la decisión de buscar una alternativa diferente de educación. Porque yo dije, si esto sucede en una escuela privada, pues en una escuela pública va a ser peor, ¿no? Si aquí con 10 niños no pueden ir al ritmo, ahora imagínense con 30 niños, ¿no? Entonces, eso es lo que nos lleva como familia a tomar la decisión de desescolarizar.
Y a raíz de que desescolarizamos y comenzamos a trabajar al ritmo de mi hijo, comenzamos a trabajar de una manera más constante, más consciente como familia, obviamente él se transforma en un niño maravilloso, porque nunca fue realmente un mal niño. O sea, ese es el problema, que en las escuelas los etiquetan. Muchas veces, si es inquieto, si es un poquito hiperactivo, inmediatamente comienzan a catalogarlo de problemático, y realmente no es así. De hecho, Sacha es un niño que se sabe comportar súper bien. Ahorita está él acá jugando tranquilamente mientras yo estoy haciendo este video. Sí, me pidió permiso, mamá, ¿puedo interrumpir? Le dije, permíteme tantito, ahorita no. Y no tiene ningún problema. Y él me puede pedir permiso de venir y saludar, y saluda. Y no es un niño que tenga una inquietud incontrolable, ¿me entienden? Entonces, de hecho, al sacarlo de la escuela lo llevé con una psicopedagoga y me dijo, tu hijo no tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero por ningún lado, ¿no? O sea, es un niño con un desarrollo promedio, o sea, como cualquier niño normal, solo que tiene un ritmo de aprendizaje muy rápido, tan, ya pasó, ¿no? Entonces, este problema de la escuela como educación estandarizada es una de las cosas que obviamente nos llevó a tomar la decisión de desescolarizar, y obviamente la violencia. O sea, el hecho de que en un grado de primero de primaria con niños de 5 años, 6 años, hubiera los grados de violencia que vivió mi hijo, nos hizo pensar qué esperaba cuando estuviera en la secundaria, qué esperaba si lo cambiaba yo a una escuela pública, qué esperaba más adelante. O sea, ¿qué esperábamos? ¿Que se acostumbrara a la violencia? ¿Que se volviera violento para responder? Consideramos que no era la respuesta. Y fue que comenzamos a investigar todo lo de educación en casa y tomamos la decisión de desescolarizar. ¿Y podrías contarnos un poco sobre cuáles son el tipo de desacuerdos que ocurren cuando uno de los papás descubre que necesita educar a su hijo de forma diferente? Mis papás nunca discutieron sobre ello, debo decirlo, porque pues hicieron una escuela, entonces tenían otro tipo de responsabilidades, pensar por más allá de educarnos a nosotras, pensar en todos los niños a los que estaban educando diferente, y aún así lograron conciliar lo que la Secretaría de Educación Pública pide, que es el sistema que regula la educación en México, con lo que sabían que es realmente importante educar, transmitir a los niños, más bien, lo que ahora yo llamo niñoscopio. Entonces quisiera que tú nos contaras sobre los desacuerdos que pueden ocurrir en pareja, porque yo misma, al hacer homeschooling con mi hija estos 3 años, sí me he encontrado con desacuerdos. Ya han leído sobre ellos en mis distintos entrenamientos y materiales. Tengo todo un libro sobre ello, Mamá de 4 letras. Es un paso a paso autobiográfico de las dificultades de tener diferencias con tu pareja, y aún así cómo sentirse, darle la vuelta a ello y hacer lo que debes hacer. Pero ¿cuál fue tu experiencia? Ok, bueno, mira, los desacuerdos inician casi desde el principio, ¿no? Miren, como les decía, aquí está mi chaparrito. ¿Quieres saludar? Hola. El primer desacuerdo fue justamente desescolarizar. O sea, ¿por qué? Porque yo había descubierto todo este mundo de la desescolarización, pero mi esposo no. Entonces, cuando yo retiro a Sacha de la escuela fue por razones médicas, de hecho, porque comenzó con su tratamiento, fue un tratamiento muy pesado. Él tiene una condición que es intestino irritable, bueno, colon irritable, y por lo mismo, cuando se somete a mucho estrés, su intestino comienza a paralizarse. A él le hicieron una endoscopía porque debido al nivel de estrés que se manejaba en la escuela, su intestino no estaba funcionando bien y tenían que ver si tenía una obstrucción o no. Si hubiera tenido una obstrucción, lo hubieran tenido que operar. Afortunadamente no tenía la obstrucción, con medicamentos se pudo manejar todo y pues él volvió a ser un niño sano, ¿no? Lo que sí, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Retíralo de la fuente de estrés. Y la fuente de estrés era la escuela y lo retiré de la escuela. Así inició el proceso de la desescolarización. Cuando lo hicimos así, bueno, mi esposo estaba totalmente de acuerdo porque era la salud de su hijo, ¿no?
y él dijo, adelante, lo retiramos, lo sacamos de la escuela y todo. Pero obviamente cuando terminó el tratamiento y pasó el tiempo, fueron como 8 meses en los que mi hijo no hizo absolutamente nada. Estuvo aquí en la casa conmigo, un tratamiento muy agresivo que me lo dejaba mucho rato recostado, estaba cansado, estaba todo el tiempo irritable porque le dolía mucho su estómago. Entonces, durante ese tiempo no hubo ningún problema. Pero conforme él se fue recuperando, recuperó fuerzas, recuperó ánimo, recuperó alegría, todo eso, comenzó el problema. ¿A qué escuela lo vas a meter? Y yo así como de, no, mira, yo ya investigué, que hay opciones, está el homeschooling y es educación en casa. Y ahí fue la primera diferencia, porque mi esposo dijo no. No, o sea, tenerlo en casa todo el día lo vas a volver flojo, lo vas a volver irresponsable, tiene que convivir con otros niños, tiene que socializar. El tema de la socialización fue una batalla campal entre él y yo. Y digo campal no porque mi esposo y yo discutamos, fíjense que es muy curioso. Él y yo somos muy dados a dialogar, pero también somos personas con muchos argumentos. Entonces, cuando discutimos, es muy interesante porque él me argumenta, yo le argumento, y hagan de cuenta que están en un debate, ¿no? Están en un debate en el que hay pros, hay contras, y ambos estamos poniendo, además tenemos un pizarrón y a veces lo usamos para apuntar nuestros puntos del debate, ¿no? Entonces es muy divertido vernos discutir, pero justamente era esa parte de la socialización. Esa fue una de las más grandes discusiones. ¿Cómo va a socializar si no va a la escuela con otros niños? Tuve que investigar qué es realmente la socialización, cómo se da en familia, cómo la base de la socialización es el seno familiar. Y justamente a raíz de esa investigación y de otras investigaciones que hice, o sea, yo a mi esposo le reuní datos sobre personas exitosas haciendo homeschooling, le reuní datos sobre socialización en familia, le reuní datos sobre ¿cómo se llama esto? Sobre el aprendizaje dirigido. Bueno, no tienen idea sobre currículos que hay de Estados Unidos, sobre las opciones de certificación. Ahí fue cuando yo empecé a reunir información sobre todo lo que ahora comparto en el grupo de aspectos legales. Y con esa información fue que lo convencí, porque Miguel es una persona muy racional. Entonces a él no lo puedes convencer con que, ay, es que pobrecito de mi niño. No, a él hay que darle datos. Y yo también soy muy racional. Entonces yo junté información, junté datos, las puse ahora sí que en una carpetita y le dije, mira, aquí está. Hay tanto porcentaje de éxito, los niños son así, hice un estudio, bueno, créanme que reuní una cantidad de información tremenda que me permitió ver el panorama completo de lo que es la educación en casa. Y se lo planteé a él. Entonces, el primer acuerdo al que llegamos fue, ok, vamos a probar el primer año. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que si probamos, no nos comprometemos. Y ahí fue el segundo desacuerdo. Entonces dijo, ok, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a probar, en serio, toda la primaria. Si durante toda la primaria tú ves que tu hijo no aprende absolutamente nada, que es una persona poco sociable, que se vuelve tímido, que pierde capacidades en lugar de ganarlas, nos vamos a escolarizar en la secundaria. Y órale, ¿no? Pero sucedió justo lo contrario. Ahora Miguel es un gran defensor de la educación en casa, siendo que él es docente, porque se dio cuenta de todo lo que aprende un niño a través de diferentes estrategias. O sea, a mi hijo nunca lo ves con, no sé, haciendo tarea 3 horas, ni leyendo 3 horas, no. Él juega videojuegos, juega juego libre afuera con amiguitos de la privada, de la calle donde vivimos. Anda en bicicleta, sí lee libros muy de vez en cuando, pero los lee. Ve videos, me pregunta cosas, ve documentales. Se dio cuenta que hay formas muy diferentes de adquirir conocimiento y que el conocimiento que adquiere
es verdadero, o sea, no es memorístico, sino que realmente aprende a través de la interacción con el mundo, de la interacción conmigo, con su papá. Nos convertimos realmente en sus guías a través de este proceso y ha sido algo maravilloso. Entonces, el más grande problema que tuvimos fue ese, o sea, desescolarizar o no desescolarizar. Después de ese, hemos tenido algunos desacuerdos en los métodos de trabajo, pero obviamente, bueno, probamos con un método, probamos con otro, porque aquí no podemos casarnos con un solo método. Hay que probar porque el niño evoluciona, cambia, crece y de momento le queda bien el método Montessori, pero un poquito más grande. A lo mejor le queda bien trabajar, como decía Piaget, y un poquito más grande probamos con Bandura y así. O combinamos métodos, ¿no? Entonces, realmente las metodologías las hemos discutido mucho, hemos trabajado de diferentes formas, pero ya son desacuerdos más en el punto de vista técnico, ¿no? O qué le enseñamos primero, ¿no? Entonces, yo me he centrado mucho en la parte del arte, en la parte de las ciencias sociales, porque es lo que a mí me gusta. Y con mi esposo trabaja más la parte de exactas, ¿no? En las matemáticas, la física. Él le enseña muchas cosas manuales, le enseña mecánica, le enseña porque trabaja todo eso, carpintería, todas esas cosas. Y yo también, pero en la cuestión de yo soy muy dada a hacer manualidades, ¿no? Entonces vamos trabajando todos los aspectos y hasta ahorita ha sido muy bueno. El otro punto de desacuerdo fueron los horarios. Yo soy desestructurada, mi esposo es muy estructurado. Lograr un acuerdo en ese punto también fue complicado. A final de cuentas establecimos una estructura sin horarios, es decir, una serie de puntos que tenemos que cubrir en el día, pero no importa qué horas los cubramos, ¿no? O sea, tenemos 10 tareas en el día, hay que cumplir esas 10 tareas, pero puede ser a la hora que sea. Y nos acoplamos bien, porque justamente yo soy desestructurada, yo no logro seguir un calendario, un esquema, no, olvídenlo. Pero mi esposo sí, entonces pone punto 1 de 10 a 11, punto 2 de 11 a 1, y a mí eso me desespera. Pero para poderlo educar a él teníamos que llegar a un acuerdo, entonces combinamos. Ok, tenemos puntos a seguir, pero los podemos seguir en el orden que deseemos y en el momento que queramos. Y funciona. Entonces, creo que todo se trata de dialogar, ¿no? Podemos tener mil detalles, pero tenemos que aprender a dialogar. Ahora vámonos a una parte en la cual tú eres especialista, porque por eso es el grupo Aspectos Legales. Pudiste investigar y profundizar al punto en el que realmente se te puede consultar sobre el aspecto legal en todo sentido para tener la seguridad de estar educando en casa de manera que no vayas a tener problemas con la ley. ¿Cuáles son esos problemas? Para los que nos ven en México, uno le teme a las denuncias del DIF, de gente que denuncia ante el DIF, o de la gente que se meta en nuestra manera de educar, o que las mismas escuelas nos hacen sentir mal cuando los sacamos de la escuela, o los mismos familiares. Pero como hoy se trata de problemas de pareja, quisiera que nos platicaras un poco acerca del mismo miedo de que sea tu misma pareja, a lo mejor no casados, sino cuando uno educa a su hijo como madre soltera, pero temes que al no estar casada y aún así haber diferencias, el papá de tu hijo sea el que te vaya a meter en problemas legales, o simplemente te meta un susto por estar tomando la decisión de tomar las riendas de la educación de tu hijo. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Ok, mira, ese es un problema muy común en las parejas. Me llega muy seguido por dos razones. Mira, hay veces que la pareja inicia los dos de acuerdo con el homeschooling, pero cuando por cualquier razón no funciona ya el matrimonio y deciden separarse, utilizan al homeschooling como arma, como forma para pelear la custodia de los niños, lo cual yo creo que es un golpe muy bajo. Hay otros casos en los que la pareja siempre ha estado separada, y entonces generalmente es la mamá la que toma la decisión del homeschooling porque es la que pasa más tiempo con los niños, y entonces es cuando el varón observa la posibilidad de pelear la custodia de los niños. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Miren, no hay un mecanismo legal para evitar esto. Yo recomiendo dos cosas.
si viven como madres solteras y tienen una pareja que se ha hecho presente, es decir, que ha tenido parte en la vida de su hijo, lo más adecuado es que platiquen con él y lleguen a un acuerdo por el bien del niño. Si llegan a un acuerdo, ojo, hagan un acuerdo firmado. Yo en el grupo de aspectos legales compartí un machote de acuerdo firmado que se lleva ante un notario, se firma mamá y papá, en el que especifican que ambos están de acuerdo con la educación en casa y que no van a causar ningún problema futuro, ¿no? O sea, que están de acuerdo, que han tomado la decisión y que van a trabajar por ello. ¿Esto para qué? Para que en el futuro no suceda que ya me arrepentí, ya dije que sí primero, pero ya no quiero, o me acabo de pelear contigo y entonces como educas en casa te voy a agarrar de ahí y te voy a quitar a los niños. Para empezar, no te pueden quitar a los niños por educar en casa. Empecemos por ahí. No hay manera de que te quiten a los niños por educar en casa. ¿Por qué? Porque no es un delito. ¿Sale? No estás violando ningún derecho. Tú sí les estás dando educación. Y en todo caso, lo que tienes que hacer es conseguir un abogado que sepa sobre educación en casa. Que hay pocos, pero hay. Y que pueda plantearle al juez que el niño está sano, psicológica, emocional, físicamente y está recibiendo la educación que necesita y merece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente es una de las cosas más tremendas que ha sucedido, pero sí lo hacen. O sea, sí usan el homeschooling como arma para pelear la custodia de los niños. Claro que no nada más es el homeschooling. Yo he visto muchos casos de padres, sobre todo, que pelean la custodia de sus hijos con muchas mentiras sobre la mamá. Hablan de maltrato, hablan de omisión de cuidados, hablan de muchas cosas. Y entre todo ese maraña de cosas, meten la educación en casa. Y o sea que no es un factor que pese realmente, ¿sí? Pero sí, ya en conjunto con otro montón de cosas puede llegar a pesar en el ánimo del juez y hacer que decida, que le ponga a la mamá la condición de que para que siga con sus hijos los escolarice. Sí ha llegado a pasar. ¿Qué es lo que yo recomiendo cuando eso sucede? Escolariza. Escolariza durante 6 meses en lo que tramitas un amparo para poder desescolarizar. Y ya. ¿Sale? Pero vamos de nuevo. Lo mejor es llegar a un acuerdo pre-problemas. Con mi esposo cuando hicimos todo esto, de hecho el machote que yo le subí en el grupo de aspectos legales es el que yo hice con mi esposo. Cuando hicimos todo esto, como yo soy una persona de verdad muy racional, o sea, no me dejo llevar por la víscera, como al principio tuvimos esa diferencia de que él no quería homeschooling, yo sí. Cuando llegamos al acuerdo, sí vamos a hacer educación en casa, hice un documento legal, se lo presenté, lo firmamos, lo llevamos con nuestro notario y firmamos los dos. Y ahora se aguanta. Ya está legal. Ya no puede, ya si en determinado caso nos llegáramos a divorciar algún día, que realmente lo dudo bastante porque nos llevamos muy bien, pero puede pasar, en todos lados puede pasar que cambiamos de dirección de vida y pues ya no podemos estar juntos, ¿no? Si llegara a suceder eso, entonces él no me puede acusar de que educo en casa, yo no lo puedo acusar a él de que eduque en casa para usarlo como pretexto para pelear la custodia, porque tenemos un acuerdo firmado ante notario en el que los dos decidimos que nuestro hijo iba a ser educado en casa porque era lo mejor para él. Esa es la previsión que yo les pido, tómenla, estén casados, en unión libre, viva cada uno en su casa, como sea, lleguen a un acuerdo y tomen esa decisión. Es lo mejor que pueden hacer por su hijo. Ya si están en el proceso de divorcio, ya si están divorciados y de plano no se pueden ver ni en pintura, entonces sí busquen la manera de conseguir un abogado que conozca de educación en casa, porque también hay muchos abogados que no conocen y cuando va uno y les dice,
mira, es que me estoy divorciando, mi pareja no está de acuerdo en que yo eduque en casa. ¿Cómo educas a tus hijos en casa? Eso está prohibido por la Constitución, es un delito, no es... Y tú te quedas así como, no, pues ya me dijo el abogado que es un delito, pues ya los escolarizo. Y no es cierto, no es un delito, no estás violando ninguna ley, no estás violando ningún derecho, porque el único derecho que tienen los niños es a la educación. No tienen muchos derechos, pero circunscribiéndonos al ámbito educativo, tienen derecho a la educación, ¿sí? La escolarización no es educación, no necesariamente. Entonces, si tú desescolarizas pero educas en tu casa, no estás violando ningún derecho y tienes toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, yo sí les digo eso. Tomen previsiones, si están en pareja, si se llevan bien con su pareja, tomen previsiones. Si no, las previsiones a tomar es precisamente un abogado que sepa de lo que es el homeschooling, que esté de acuerdo con él y que pueda utilizar la jurisprudencia existente para beneficiarlas. Hay mucha jurisprudencia que las beneficia porque es jurisprudencia que permite la educación en casa, ¿sí? Que da a los padres el derecho de decidir lo que es mejor para los hijos. Que busque esa jurisprudencia y que trabaje sobre ella. Eso es lo que yo les recomiendo y pues no sé, cualquier cosa que quieran profundizar en ese sentido, pues las invito a mi grupo. Y ante todo esto que nos cuentas, me gustaría hablar por a lo mejor los que van a comentar o los que quieren más información. Aunque no estés haciendo tu educación en casa, me refiero a tú que nos ves, mamá o papá, de todas maneras pueden surgir inquietudes con respecto a educar, simplemente educar. La pareja puede estar en desacuerdo sobre el tipo de escuela que elige, sobre el tipo de conversaciones que tiene uno con la maestra, sobre si asisten uno o los dos a las juntas porque las maestras te manden llamar. Es decir, toda una serie de decisiones que ojalá solamente dependiera de ti. Decimos a veces la mamá, a veces quisiéramos tanto ser solamente madre soltera, pero que el otro se desapareciera, pero que diera su parte, ¿no? Para poder tomar entera decisión sobre nuestro hijo. Y aún así, es la duda la que nos corroe, porque estamos impactando el futuro de un individuo. El futuro, el presente, todo depende de nuestra decisión. Es un peso muy fuerte sobre los hombros. ¿Podrías platicarnos, Marta, transmitirnos tu experiencia sobre cuando uno tiene que concentrarse en ver luz al final del túnel, aunque tengas muchas dudas con respecto a la educación y el discrepar con la pareja? Ok, mira, en ese punto, cuando me llegan las mamás, me llegan con muchas dudas, o sea, porque es lógico, o sea, cuando nosotros iniciamos con la educación de Sacha en el preescolar, que era escolarizada, el primer pleito fue yo quería educación privada y mi esposo quería educación pública, ¿no? Entonces, son discrepancias que vamos a tener constantemente en muchos sentidos, ¿no? La metodología, cómo nos hablamos, cómo nos llevamos, qué le vamos a enseñar, yo soy feminista, ¿no? Entonces, imagínense la educación que le doy a mi hijo. A veces mi esposo no es machista porque si no, no estaría yo con él, pero todavía tiene reminiscencias de esa formación tradicional que vivió. Entonces, a ratos hay cosas que le causan cierto escozor, ¿no? Hay dudas, sí, yo tengo muchas dudas como mamá. Creo que es humano y natural tener dudas. No sabemos, no podemos ver el futuro y por lo tanto no sabemos qué está pasando o qué va a pasar con nuestros hijos cuando los dejemos solos. Le estamos dando las herramientas correctas para vivir, le estamos dando realmente lo que él necesita. ¿Y qué pasa si decidí educarlo en casa y a la mera hora resulta que lo hago un vago? ¿O qué pasa si decidí meterlo en una escuela privada y a la mera hora resulta que eso me lo convierte en un niño superficial? O si lo metí en escuela pública y eso hace que no tenga los conocimientos suficientes para acceder a la preparación profesional que él quiere, ¿no? Estas dudas son normales. Yo lo que les digo a las mamás es lo siguiente: pónganse a pensar. ¿Tienen la posibilidad de tomar decisiones sin equivocarse? No, ¿verdad? Ok. ¿Son seres humanos? Sí. Los seres humanos nos equivocamos también. Vamos a tomar las decisiones pensando en el bien mayor. Es decir,
Yo tomo esta decisión porque estoy pensando que le estoy haciendo el mayor bien a mi hijo, ¿sí? Y con eso voy a trabajar. Yo estoy haciéndolo por su bien, para su bien y para su correcto desarrollo humano. Y si lo voy a hacer así, tengo que tomar en cuenta a mi hijo. Yo lo hago, yo hablo con él. Desde que tenía como 5 años. Obviamente a su nivel, o sea, si tienes 5 años, 3 años, no le vas a soltar un rollo sobre las responsabilidades cuando sea adulto, pero sí cosas pequeñas, cosas como cuando lo desescolarizamos, yo hablé con él, mi amor, yo estoy pensando retirarte de la escuela, papá ya está de acuerdo, pero queremos saber tú qué opinas, cómo te sientes, qué sientes si te dejamos de llevar a la escuela. Y lo escuchamos, sus dudas, sus inquietudes, sus miedos, y contestamos a cada una de esas dudas, inquietudes y miedos, mostrando seguridad en nosotros. O sea, la seguridad en las decisiones que tomamos es primordial. Aunque estemos llenos de dudas, nosotros debemos demostrarnos seguros ante nuestros hijos, porque si les transmitimos nuestro miedo, ellos crecen con miedo. Y no debe ser así. La vida es un azar permanente. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar nuestra siguiente decisión. Pero cada escenario que enfrentemos debemos enfrentarlo con la convicción de que estamos haciendo lo que creemos correcto. Y si lo creemos correcto, vale la pena. ¿Sí? Yo siempre lo digo, busquen la convicción de que lo creen correcto. Y no nos hagamos, o sea, todas las mamás lo sabemos. Hay una vocecita dentro de nosotros cuando hacemos algo que sabemos que va a dañar a nuestros hijos. Algo que sabemos que puede desencadenar un resultado negativo. Hay algo aquí que te dice, ¿te das cuenta que podría pasar esto? O sea, hay algo ahí. Oigan esa vocecita. Pero no permitan que sea la voz del miedo. Son dos cosas muy diferentes. Una es tener una duda y otra es tener un miedo. Las dudas son válidas, las dudas son humanas, las dudas nos permiten discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Yo hago listas de pros y contras, hago análisis a futuro, hago 1000 detalles, pero no permito que el miedo me domine. Si hay una decisión que tengo que tomar y no la tomo por miedo, entonces estoy enseñándole a mi hijo a no tomar decisiones. Las decisiones se toman con información. Infórmense de cualquier decisión que quieran. Si quieren escuela privada, infórmense de todas las escuelas privadas, cómo, de su zona, cómo funcionan, qué hacen, qué opinan los papás, qué opinan los niños, todo. Si deciden escuela pública, igual. Escuela pública, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Cómo son los maestros? ¿Qué dicen las madres de familia? La información es poder. El conocimiento es poder. Cuando nosotros tenemos la información adecuada y el conocimiento adecuado, podemos tomar decisiones certeras, con certidumbre, ¿sí? Y entonces nos sentimos mucho más tranquilos, pero que sean decisiones motivadas por el bienestar de nuestros hijos y el nuestro también. O sea, para que nuestros hijos estén bien, necesitamos estar bien nosotros. Si nosotros no estamos bien, nuestros hijos no van a estar bien, sin importar en dónde estén. Educación en casa, escuela pública, escuela privada, el mejor colegio extranjero del mundo mundial, no importa, ¿sale? Si no lo hacemos pensando también en nuestro bien, ellos no van a estar bien. Es una simbiosis. En la familia todo es una simbiosis. Para que todo funcione, todos debemos estar bien. Papá, mamá deben estar sanos como individuos, deben estar sanos como pareja, para que puedan ser padres sanos, ¿sí? Y así se toman las decisiones desde la información, desde el conocimiento de que estamos haciendo lo correcto y desde la convicción de que queremos hacerlo por el bien de nosotros mismos y de nuestro hijo. O nuestros hijos, depende, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Y no permitir que el miedo nos domine, porque muchas veces lo que nos domina es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. Como se lo he dicho a mi esposo cuando tenemos miedo de tomar una decisión, mañana podemos estar muertos. Entonces, ¿qué importa? Lo importante es que trabajemos con la convicción de que estamos haciendo lo correcto.
¿Y si mañana no es lo correcto? Nosotros lo hicimos convencidos. Por lo tanto, no es un error. Es lo que podíamos hacer en el momento con la información que teníamos. No debemos cargar con culpas que todavía no suceden. ¿Sale? Recuerden que en la vida de nuestro hijo nosotros somos guías, pero quien al final va a tomar las decisiones, quien al final va a hacer o no hacer las cosas es nuestro hijo, no nosotros. Y tal vez lo veamos equivocarse, y tal vez lo veamos tomar decisiones erróneas, y tal vez digamos que hice mal. No, ustedes no hicieron nada mal, ustedes dieron lo que tenían, con la información que tenían, con el amor que tenían, hicieron lo mejor que pudieron. Pero también su hijo tiene que amarse, tiene que informarse y tiene que tomar decisiones para su bien. Y si no lo hace, tiene que aprender a hacerlo. Nosotros como padres solo guiamos, no somos responsables de lo que suceda al final. Porque no solo está nuestra decisión, está también la decisión de ellos. Recuerden eso. Cuando duden sobre algo, recuerden eso. También la actitud, la decisión y la personalidad de su hijo van a influir en los resultados finales. Entonces no se sientan culpables. Den lo mejor desde el amor, desde el conocimiento y desde la información. Y si lo hacen así, créanme que los resultados van a valer la pena. Porque el proceso va a valer la pena. Céntrense en el proceso y los resultados serán los correctos. Ese es mi consejo y es lo que he seguido en mi vida. Y créanme, a mis 44 años me ha dado muy buen resultado hasta el momento. Y finalmente, para despedirnos de tu participación, Marta Rebolledo, escritora, correctora de estilo freelance y madre que educa en casa desde hace 4 años. O sea que realmente pueden acudir a ti, puedes hablarnos un poco sobre lo que llevó a hacer el grupo Aspectos Legales de la Educación en Casa. Esa parte en la que pueden acudir a ti, en la que pueden unirse al grupo, en la que pueden preguntar y ver el material tan maravillosamente ordenado que tenemos en el grupo, que tú pones a nuestra disposición en el grupo y que nos hace hacernos ciertas preguntas para saber si esto es para nosotros, saber si lo estamos haciendo bien y sobre todo transmitirnos la tranquilidad. Por favor, véndenos la idea de Aspectos Legales de la Educación en Casa para que todos puedan acudir a ti en el enlace que estoy poniendo en la descripción de este video. Bueno, mira, realmente es curioso. El grupo nace a raíz de una ausencia que yo noto, ¿me entienden? Yo empecé a transitar en varios grupos de Facebook, hay muchos, en los que encontraba constantemente las mismas preguntas. Yo me metí a esos grupos buscando información, ¿sí? Porque obviamente cuando uno inicia en esto, inicia en ceros. Yo necesitaba una guía, me metí al grupo de Laura Castellaro, que desgraciadamente ya no existe ese grupo, pero era muy bueno. Estoy todavía con Priscila Salazar en su grupo de su preescolar, excelente grupo también. Estuve en varios otros grupos que hay en la red con información respecto al homeschooling. Pero en todos estaba el mismo problema. Sobre el aspecto legal había muy poquita información. Y yo siempre he sido una enamorada de las leyes. Me gustan de una manera, ¿cómo decirlo? Como una pasión culpable, le digo yo, porque nunca he estudiado derecho. Pero amo las leyes en todos los sentidos. O sea, al grado de que en mi familia, cuando tienen algún problema legal, me hablan primero a mí antes que a cualquier abogado. Y si hablan con un abogado, me hablan a mí, me dicen, el abogado me dijo esto, ¿está bien? Y ya yo les digo, mira, sí por esto, no por esto, sí por aquello, no por aquello. Entonces, es una pasión que tengo desde hace mucho tiempo, pero que nunca la he ejercido profesionalmente. No me he interesado en hacerlo de manera profesional. Entonces, cuando yo comienzo a navegar en estos grupos, veo que hay mucha información sobre pedagogías, sobre métodos de enseñanza, sobre formas de organización. También estoy con Roxy, que es excelente en la cuestión de organización del hogar. Con Leti Jiménez, que es también buenísima como mamá bloguera que da información de todo esto. Entonces, hagan de cuenta que yo voy siguiendo todo eso y veo que hay información de todo. O sea, Roxy con organización, Priscila con pedagogía, Laura con pedagogía también, esta otra chica Leti con muchísimo sobre crianza.
y muchísimo sobre aspectos, ¿cómo se llama esto? De mamá emprendedora, pero en ningún lado encuentro la base que busco de lo legal, ¿no? O sea, sí mencionaban que había un vacío legal, pero no hay esa base que yo necesito. El artículo fulano, el artículo sutano, el artículo... Nadie me lo dice. Entonces me pongo a revisar. Agarro la Constitución, agarro la Ley General de Educación, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, reviso el Código Penal, el Código Civil, buscando si es legal o no es legal educar en casa. Y me doy cuenta que sí hay un vacío legal. Y me doy cuenta que no hay sanciones si yo no quiero educar en casa. Y me doy cuenta de un montón de cosas y hago un documento que se llama En Defensa Legal del Homeschooling en México. Y en ese documento desgloso todos estos artículos y le digo a Laura, precisamente fue en el grupo de Laura Castellaro, oye Laura, ¿puedo subirlo a tu grupo? Ella lo lee y dice, Marta, esto es fantástico. Lo subimos al grupo y nunca pensé la repercusión que iba a tener un documento de, son creo que 7, 8 hojas, en donde desgloso desde la Constitución hasta las normas escolares y los acuerdos de la SEP, o sea, porque me revisé todo, Nunca pensé el impacto que iba a tener. Lo comparte Laura en su grupo, que era un grupo muy, muy grande, con mucho prestigio, muchas personas lo seguían, mucho impacto social. Y de ahí lo comienzan a compartir en otros grupos. O sea, cuando me doy cuenta, me comienzan a contactar personas que habían leído mi artículo en un blog X de alguna mamá que tenía blog y que lo encontró y que lo puso y que obviamente me puso el crédito. Yo algo que agradezco a todas las mamás de homeschooling es que son bien honestas y siempre dan el crédito de quién hace las cosas. Entonces yo ni en cuenta, yo ni sabía que mi artículo andaba rodando por todo el país y que todo el mundo ya hablaba de Marta Rebolledo y yo acá, ¿no? Entonces cuando veo eso, platicando con Laura, le digo, oye Laura, no sé cómo hacer para ayudar a todos estos papás. Y me dice, pues deberías guiarlos, dice, no sé, júntalos en algún grupo o algo. Y me quedo así y hago un grupo de Facebook y entonces hago aspectos legales de la educación en casa en México. Y creo el grupo. Y no les voy a mentir, el primer mes se unieron más de 700 papás, bueno, familias. Y ahí comienzo a hablar sobre legalización, sobre certificación, sobre divorcio, sobre testamento, o sea, sobre un montón de cosas que no nos damos cuenta que conlleva esto de educar en casa. O sea, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hijo? Si se muere mi esposo y me muero yo, ¿qué va a hacer de mi hijo el día que se quede con mi mamá? Mi mamá odia esto de educar en casa, entonces me doy cuenta que necesito hacer un testamento y hacemos un testamento con mi esposo para que si algo nos pasa, mi hijo quede a cargo de una tercera persona que lo va a educar en casa, ¿no? Y entonces comenzamos a hacer muchas cosas. Hacemos este acuerdo en caso de que nos divorciemos para que podamos seguir educando en casa. Tomamos 1000 previsiones de las visitas del DIF. Hago un protocolo para cómo actuar en caso de que nos visite el DIF. O sea, comienzo a hacer muchas herramientas y los papás les gusta. ¿Por qué? Porque tienen certidumbre. Entonces, en este grupo yo comparto todo eso. Comparto los cambios que están en las leyes, comparto información que me llega sobre INEA, sobre la SEP, si hay algún cambio en alguna reglamentación, si hay algún movimiento, si algo nos afecta o nos beneficia. Todo lo nuevo, todo lo que tiene que ver con leyes, yo lo comparto ahí y créanme, eso le da a las familias mucha certidumbre, porque saben que pueden defenderse en todas las situaciones, pueden defenderse de los vecinos metiches que te demandan al DIF, pueden defenderse de la familia que está en desacuerdo, pueden defenderse del esposo o la esposa en caso de divorcio, pueden defenderse de la escuela en la que estaba su hijo y de la que lo retiraron. Y que quiere meterse en esta onda de por qué los retiraste de la escuela, ¿no? Entonces, al poder hacer todo esto, se sienten seguros, se sienten tranquilos. Y yo siempre estoy ahí, me contactan por inbox, por WhatsApp, por Messenger, por todos lados, y yo siempre les respondo. Siempre, siempre, y siempre tengo una ley a la mano que les diga, mira, aquí está, o aquí está la jurisprudencia, o aquí está esto. Como les digo, yo solo les puedo dar apoyo moral e información. Pero en este camino creo que eso es más que suficiente.
Ya todo lo demás lo tienen que hacer ustedes. Pero, bueno, ahí está mi grupo. Son bienvenidas todas las familias que deseen saber sobre homeschooling. Lo único que pido es que respondan 3 preguntas para ingresar, con toda la honestidad del mundo, y está la puerta abierta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es brindar a las familias seguridad en su decisión, seguridad legal, para que entonces no tengan que enfrentar solos los problemas que pueden derivarse de esta decisión, ¿no? O sea, que sepan que hay alguien que los apoya, que hay alguien que los ayuda. El grupo es precioso, las mamás son lindísimas, siempre están compartiendo sus experiencias, siempre están apoyando a otras mamás que inician. Hemos creado una sinergia muy muy bonita, y creo que eso beneficia mucho a la comunidad homeschooler en México, porque permite que seamos unidos, que seamos un frente común, y que podamos pues transitar en esto acompañados, ¿no? Que no nos sintamos solos. Yo los invito a mi grupo, y ahí podrán ver muchas otras cosas que tengo y que pueden apoyarles en todo este camino de educar en casa y en la toma de decisiones. Un saludo y muchas gracias por haberme invitado. Marta, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. No dejen de echar un ojo al grupo de Facebook Aspectos Legales de Educar en Casa, de la educación en casa. Toda la información en la liga de descripción de este video. Y vamos entonces a lo que nos truje, la parte emocional por la cual ustedes acuden a mí desde hace 20 años. Pues vamos a entender 3 cosas importantes. La primera, aunque es cierto que uno como mamá puede sentir que pasa más tiempo con el hijo, la manera como influyen los adultos en el niño tiene que ver con no lo que nos ven hacer ni lo que les decimos que hagan. Así que aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto al educarlo en casa, importa mucho más lo que perciben del ambiente en el que se les está educando. Así que puedes tener las cosas muy en orden sobre el material de trabajo, el cómo vas a educarlo, en cómo vas a medirlo. Ahora sentir la tranquilidad, lo que Marta nos transmitió, la tranquilidad de que estás haciendo algo que no te va a meter en problemas. Y aún así el niño percibir la tensión en casa, porque esta tensión parte de distintas cosas. Puede ser que uno no tenga credibilidad frente al esposo, o que uno sí la tenga, pero que en este aspecto en particular tengan opiniones encontradas, o que definitivamente uno nunca haya llevado a cabo un proyecto personal importante sobre el cual tenga un fundamento de decir, hey, todas las cosas que he emprendido, que he hecho, he conseguido resultado. Este es un proyecto más, y ya que la vida de nuestro hijo depende de esto, su felicidad y su éxito e incluso su salud, lo haré de la misma manera. Pero si uno no tiene esa credibilidad, es válido que la pareja salte. Es válido porque es el proyecto que involucra al hijo de ambos. Entonces, en lugar de que se nos paren los pelos de punta porque el esposo tenga sus reservas o sus dudas, o que incluso se torne amenazante, lo primero que deberíamos estar preguntándonos antes de tratar de resolver el asunto o la conversación sobre educar en casa es: ¿cuál es el ambiente que percibe el niño? Si el ambiente emocional que percibe, se le eduque en casa o se le eduque de manera tradicional, sea cual sea la excelente escuela o sistema que utilices, si el ambiente emocional que percibe el niño es de incongruencia, es de adultos que no saben resolver sus diferencias y que mamá nada más se monta en su macho, hace las cosas como le da la gana y el papá se aguanta porque él no está aquí todo el día para ver por el hijo, entonces eso que está percibiendo estará influyendo en su propio manejo de emociones. Ese es el primer punto. Ambiente de los adultos que lo rodean es muchísimo más trascendente que lo que elijas como educación o formación o la manera en la que adquiera conocimiento. Punto número 1. Punto número 2. Toda decisión que uno tome, y que tendrás tus razones sobre por qué lo educas o en casa o no, toda decisión que tomes,
hay que dejar una ventana para la flexibilidad, para la propia voz del niño, y es una voz que puede cambiar con el tiempo. Así que todas las mamás que educamos en casa, siempre tiene que haber la apertura a que el niño sienta inquietudes o dudas o interés sobre cómo será la vida escolar. Quizás has visto ese extraordinario video de TED Talks en donde un adolescente habla de cómo su mamá tomó la decisión de educarlo en casa y él ideó su propio sistema de aprendizaje. Pues habrás investigado que una vez que se hizo mayor de edad, con el tiempo decidió inscribirse en la universidad, la prestigiosa Universidad de Brown. Y esto no es como que se fuera en picada toda la mentalidad de sus padres, no, es una decisión propia que el joven fundamenta el por qué tiene ganas de experimentar la vida universitaria. No es que nuestros hijos tengan que esperar hasta ese momento, no es que algún día lo van a hacer si estás educándolos en casa con convicción. El chiste es que cualquier decisión que tomes tiene que tener la flexibilidad, la ventana abierta a la posibilidad de que cualquiera, ya sea tú que educas en casa o el niño o el papá que primero cedió y luego vio algo que no le gustó, cambien de opinión. Todos tenemos la posibilidad de cambiar y eso es lo que hay que transmitir a nuestros hijos. Siempre puedes cambiar de opinión. Todo es negociable y todo se puede volver a conversar. Hijo, esposo, con quien trates. Todo es negociable y todos cambiamos. Y el punto número 3, y quizá si has seguido mis contenidos, esto ya lo tienes más claro que nunca. Toda decisión no puede partir del miedo, de la desesperación, aun cuando tu hijo esté viviendo una situación terrible en la escuela o que tú estés viviendo una situación terrible al educarlo en casa porque el ambiente es terrible, porque nadie confía en ti, porque te llueven las denuncias de gente que duda de lo que estás haciendo, etcétera. Aun cuando la situación sea drástica y terrible, primero tienes que buscar esa claridad emocional. Claridad no significa que te llenes de información para tener las cosas claras, no, estoy hablando de la emoción llamada claridad, que es una tranquilidad, una certeza, no es una necedad de, es que esto hago porque me da no, porque yo estoy segura, no es certeza por tus calzones. La certeza es un estado de ánimo. Tienes que explorarlo independientemente de este tema. Tienes que encontrarlo. Tienes que aprender a evocarlo a voluntad. Y una vez que se convierte en una cosa recurrente, una habilidad recurrente, el evocar la claridad, te darás cuenta que el cerebro tiene acceso a toda la información que necesitas para tomar una decisión. Toda decisión, por importante que sea, obviamente si está viviendo abuso, lo retiras del abuso, pero cualquier decisión posterior tiene que venir de primero haber hallado claridad, porque al final de cuentas es lo que quieres transmitirle. Tú quieres transmitirle a tu hijo que es capaz de investigar sobre cualquier tema que le interese, que es capaz de vivir de cualquier pasión que desarrolle, pero más importante que eso, que toda decisión que tome tiene que partir de su propia claridad. Y la claridad es una emoción que hay que reactivar en uno, la manera de conseguirla de manera voluntaria. Yo te entreno. Gracias por seguir este segmento especial. Quédate cerca. Soy Astrid Perellón, tu entrenadora.